Hola, muy buenos días. Para esta sesión general me permito compartir el tema de relación del hierro, estrés oxidativo y epsidina en embarazo, el cual es un abordaje que hemos hecho en equipo. Los siguientes integrantes: la química y candidata maestra en ciencias químicas Carla Mariana Ortega López, la doctora en ciencias químicas Araceli Amaya Chávez, la doctora Patricia Vieira Reyes y un servidor, Dr. Hugo Mendieta Cerón. Como sabemos, durante el embarazo se presentan alteraciones metabólicas y esto es por un desbalance de sustancias químicas que provocan desestabilización en órganos vitales tales como hígado y páncreas. El embarazo se puede ver como un síndrome metabólico transitorio que predispone a disfunción epitelial, gasto cardíaco aumentado, tendencia a la hipercoagulación. Y después de la semana 20 de gestación, se acentúa la resistencia a la insulina y dislipidemia. También, entre el 2% y el 5% de los embarazos en mujeres mayores de 30 años están asociados a trastornos metabólicos y el 40.1% están relacionados con déficits nutricionales asociados a anemia, siendo el 50% de estos por deficiencia de hierro. Por tanto, la prescripción profiláctica de suplementos de hierro es rutinaria durante el periodo gestacional, recomendando de 30 a 60 miligramos de hierro por día para evitar la anemia. ¿Qué sabemos de las dosis profilácticas? La OMS, desde el año 2016, estandarizó la dosis de 30 a 60 miligramos por día durante todo el embarazo, pero haciendo énfasis en aquellas en las que se confirmara anemia. En nuestro país, el IMSS en el año 2010 estandarizó la dosis de 60 miligramos por día durante todo el embarazo en todas las pacientes. Sabemos que la ingesta de hierro en la dieta es 10 a 20 miligramos al día, tiene una biodisponibilidad del 10 al 20%. En la dieta entonces se estiman 20 miligramos al día más los 60 miligramos al día de hierro que se están dando en la forma de sulfato ferroso, y nos llevaría a 80 miligramos por día, siendo 16 miligramos los que son biodisponibles, pero aún así es una dosis 4 a 8 veces mayor a la cantidad esencial. Lo anterior posiblemente lleve a una exposición por sobrecarga de hierro en el sistema gastrointestinal, por lo menos, en algunas pacientes. La sobrecarga de hierro se traduce en un aumento de las reservas corporales totales de este elemento, situación que podría favorecer el estrés oxidativo en cualquier sistema y en el organismo en general. La sobredosificación de hierro podría tener repercusión en el aumento de los niveles en los depósitos de este elemento en diferentes órganos, en la formación de radicales libres y estrés oxidativo. Hay efectos nocivos en el organismo como lipoperoxidación, disfunción y muerte celular. Aumento de hierro circulante que se puede corroborar mediante la expresión de ferritina y epsidina. Y en casos más avanzados o graves o considerables de depósito, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2, hiperferritinemia y resistencia a la insulina. Por su parte, tenemos a la molécula epsidina. El péptido epsidina juega un papel importante en la homeostasis del hierro, ya que regula tanto la absorción del hierro en el duodeno como su proceso de reciclaje de los eritrocitos senescentes. Es un polipéptido de 25 aminoácidos, cuya estructura espacial lo define como una lámina plegada beta. Este polipéptido es sintetizado en los hepatocitos con propiedad antibacterial in vitro. Con estos antecedentes, nos propusimos hacer un proyecto para evaluar las correlaciones entre los niveles séricos de hierro, epsidina y estrés oxidativo en mujeres embarazadas con o sin trastornos metabólicos. Fue un estudio de cohorte realizado en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretolini Sáenz, que incluyó a embarazadas divididas en dos grupos. 1. Mujeres con embarazo evolutivo normal y 2. Mujeres con embarazo de riesgo, es decir, aquellas que tuviesen dislipidemias, diabetes mellitus gestacional o hipertensión arterial.
Nuestros criterios de inclusión fueron voluntarias que cursaran el segundo trimestre de embarazo con un rango de edad entre 18 y 40 años, con prescripción médica de sulfato ferroso, con presencia de alteraciones metabólicas para el grupo de estudio o embarazo normoevolutivo para el grupo de referencia. Nuestros criterios de exclusión fueron anomalías uterinas en las pacientitas, enfermedades crónico-degenerativas, diferentes a las ya mencionadas, embarazos con feto congénitamente anómalo, embarazos con tecnologías de reproducción asistida, antecedentes de tabaquismo y enfermedades inflamatorias. Nuestro criterio de disminución fue pacientes cuyo seguimiento se perdiera. A todas las pacientes se les aplicó un cuestionario para conocer las características poblacionales y se les pidió a todas la carta de consentimiento informado. Igualmente, se hizo una historia clínica completa y mediciones de antropometría, incluyendo presión arterial. Finalmente, se obtuvieron las muestras sanguíneas para la determinación de los biomarcadores de estudio. La actividad antioxidante se evaluó mediante la cuantificación enzimática de catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, utilizando los métodos de Radis, Misra, Paglia, etc. respectivamente, así como niveles de peroxidación lipídica por el método de Busch. Aquí menciono brevemente en esta imagen los artículos originales de cada una de las técnicas en las cuales nos basamos en este estudio. El perfil de hierro incluyó hierro sérico, capacidad total de fijación del hierro, capacidad de fijación de hierro insaturado y saturación de hierro. La ferritina se midió mediante quimioluminiscencia y la hepcidina con la técnica de Lisa. Utilizamos el programa IBM STPSS Statistics 22 y se utilizaron las pruebas de Udemat-Whitney para distribución no paramétrica y correlación de Spearman, considerando una P menor de 0.05 como estadísticamente significativa. ¿Cuáles fueron los resultados principales? Aquí muestro las características poblacionales. Inicialmente se habían incluido 106 pacientes y 42 fueron eliminadas por diferentes criterios, quedando 64 pacientes en dos grupos: embarazo normoevolutivo 23 y embarazo de riesgo 41. En el grupo de riesgo encontramos diabetes gestacional en 15%, hipertensión 34% y dislipidemia 51%. Al comparar las variables antropométricas, semanas de gestación y presión arterial entre ambos grupos, vemos que de manera basal, es decir, al inicio en el segundo trimestre, y hay una diferencia estadística en el peso entre ambos grupos. Esto se tradujo también en una diferencia en el índice de masa corporal y posiblemente esto también se tradujo en una diferencia estadísticamente significativa en la presión arterial sistólica, que va de la mano con el índice de masa corporal. Se hicieron 4 tipos de comparaciones. En el grupo de normogestas, de los cambios entre el segundo y tercer trimestre. En el segundo trimestre, en el grupo de normogestas versus embarazo de riesgo. En el grupo de riesgo, comparando su evolución del segundo al tercer trimestre. Y finalmente, en el tercer trimestre, entre ambos grupos. En esta tabla se ponen en rojo las principales diferencias. Es evidente aquí en la comparación que es del grupo de normogestas contra el grupo de riesgo del segundo trimestre. Hay diferencia en la glucosa, colesterol, triglicéridos y hepcidina. Y al comparar en el tercer trimestre de ambos grupos, que sería la comparación tipo D, encontramos diferencias en el colesterol, triglicéridos, hepcidina. Podemos aquí resaltar aún más en esta tabla las principales diferencias encontradas en el segundo trimestre entre ambos grupos: hepcidina, glucosa, colesterol, triglicéridos. Y en el tercer trimestre
Persiste diferencia en hepcidina, colesterol, triglicéridos. Al comparar los parámetros de cinética de hierro y estrés oxidativo, encontramos una diferencia consistente entre los grupos del segundo trimestre en relación a colesterol, triglicéridos, que se repiten en el tercer trimestre, y observamos un cambio importante en la saturación de hierro, siendo menor en las pacientes de riesgo en el tercer trimestre, comparándolas con las normogestas en el tercer trimestre. En esta tabla se muestran los valores de correlación del perfil de hierro y hepcidina con química sanguínea y estrés oxidativo, encontrando que hay diferentes cambios en relación a ferritina. Ahorita vamos a mencionar un poco más. Aquí hay otras correlaciones importantes, son diferentes parámetros que vamos a discutir de la siguiente forma. Los resultados de este estudio mostraron un incremento similar de colesterol y triglicéridos en ambos grupos al progresar del segundo al tercer trimestre de gestación. Se debe de resaltar que en ambos grupos los valores de colesterol y triglicéridos resultaron por arriba de los valores de referencia. Sabemos que los cambios hormonales durante el embarazo inducen alteraciones en el metabolismo de los lípidos, ya que la acumulación de grasa y la hiperlipidemia son los dos cambios principales en el metabolismo de los lípidos asociados con la gestación. En ambos grupos también los valores de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica no son mayores al valor de referencia para determinar hipertensión. Esto puede ser debido a que aquellas diagnosticadas con la enfermedad tenían control por parte de su médico tratante, y similar fenómeno se obtuvo con los valores de glucosa. De alguna manera, esto es evidencia de la excelente respuesta y apego, así como del tratamiento correcto y preciso que se le está dando a las pacientes con embarazo tanto no evolutivo como de riesgo en el Hospital Mónica Bertolini. En relación al estrés oxidativo, los niveles de superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa aumentaron significativamente del segundo al tercer trimestre de embarazo en ambos grupos de estudio, probablemente para compensar el efecto de los peróxidos lipídicos y otros radicales libres producidos por el metabolismo anormal de los lípidos y a los procesos de inflamación presentes cuando se presentan alteraciones metabólicas durante el embarazo. Resaltamos en estas gráficas los cambios en superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. En el grupo de normogestas hubo un incremento de superóxido dismutasa del 35%, pasando del segundo al tercer trimestre. En este mismo grupo, la glutatión peroxidasa aumentó 31%. En el grupo de las pacientes de riesgo, la superóxido dismutasa aumentó 28% del segundo al tercer trimestre y la glutatión peroxidasa aumentó 30% del segundo al tercer trimestre, siendo muy parecido al porcentaje de aumento en el grupo de las pacientes normales. En cuanto al perfil de hierro, se encontró que en ambos grupos presentaban niveles de hierro séricos normales. La relación positiva entre los niveles de hierro y la capacidad de fijación total de hierro en el tercer trimestre en el grupo de riesgo indicaría una probable sobrecarga de este elemento, lo que hipotéticamente llevaría a que el hierro no unido a transferrina se internalice en los tejidos. La internalización de hierro a su vez aumentaría los radicales libres de oxígeno, desequilibrando los sistemas antioxidantes, reflejado en la relación negativa entre el hierro sérico con catalasa y la relación positiva con glutatión peroxidasa que aumenta, afectando la secreción de insulina y oxidación de lípidos, resultando en una mayor resistencia a la insulina y predisposición a la diabetes mellitus gestacional. Vale la pena señalar que el exceso de hierro libre puede aceptar y donar electrones no solo para catalizar la reacción de Fenton y Haber-Weiss, sino también para propagar reacciones en cadena de radicales libres,
actuando como una sustancia oxidativa con un papel en la destrucción endotelial y, por lo tanto, participando de alguna manera en la patogenia de la preeclampsia o diabetes mellitus gestacional. Al analizar los niveles de epsidina, se encontró un aumento significativo del segundo al tercer trimestre en ambos grupos, datos consistentes con los reportados de manera temprana en embarazos de alto riesgo asociados a condiciones inflamatorias, es decir, diabetes mellitus gestacional o preeclampsia, condiciones en las que la epsidina aumenta en comparación con embarazos sanos, sugiriendo una probable acumulación de hierro. El resultado anterior apunta a la relevancia de medir la epsidina durante el embarazo. Por ejemplo, encontrar niveles bajos podría identificar a las mujeres embarazadas que necesitan suplementos de hierro. Como conclusiones, de este estudio se puede determinar que tanto en el embarazo evolutivo normal como en el embarazo de riesgo puede ocurrir un aumento en los niveles de hierro sistémico debido a una sobrecarga inducida por suplementos de hierro sin un diagnóstico confirmado de anemia. Existe la posibilidad de que en mujeres con embarazo evolutivo normal, a pesar de que los sistemas de enzimas antioxidantes están respondiendo a la presencia de radicales libres de oxígeno, no sean totalmente efectivos, ya que existe un aumento significativo de la lipoperoxidación del segundo al tercer trimestre de embarazo. Queda en el aire la posibilidad de que una sobredosificación de hierro podría ser uno de los factores que conllevan al desarrollo de alteraciones metabólicas como la preeclampsia, diabetes gestacional y dislipidemias. La medición de epsidina en embarazo ha cobrado importancia al ser la hormona reguladora de la homeostasis del hierro, pudiendo ser un biomarcador útil para determinar la disponibilidad del hierro en el embarazo y su asociación con los sistemas antioxidantes. Recomendaríamos finalmente que en donde fuese posible se midiera esta hormona para decidir con mayor precisión la prescripción de hierro durante el embarazo. Algunas referencias que están mostradas en las diapositivas y esperando que este tema sea de interés y despierte la inquietud por analizar el tema de anemia y hierro en el embarazo. Les doy las gracias por haber escuchado este proyecto. Muchas gracias.